Hola, amada Iglesia, Centro Cristiano Proyecto de Vida, Dolores Hidalgo. Muchas felicidades. Un abrazo enorme ahí a todos. Los extraño, los quiero mucho a todos los que están ahí. Muchas felicidades. Feliz 2024 y listos con la visión para este año en su gracia. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En su gracia. Esta es la visión para el año 2024 para la iglesia. Esta es la visión que nosotros debemos seguir y en la cual nos debemos enfocar. Debemos no solo conocer y entender el significado de la gracia, sino que vamos a experimentar, a vivir, a comprobar en cada situación de nuestra vida, estar en su gracia. La gracia es un regalo de Dios que no merecemos. Precisamente por eso el Señor nos la regala, porque no nos la merecemos, pero el Señor en su misericordia nos la da. La gracia, como la buena voluntad de Dios, que lo inclina a otorgar beneficios a los que no son dignos de recibirlo. Esa es la misericordia, esa es la gracia de Dios. Y es algo que está disponible para todos los hijos, para todas las hijas de Dios. Juan nos dice en Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Así que Dios es Dios de toda gracia, para que podamos entender. Si pudiéramos decir, ¿cómo es Dios? Yo diría, Dios es un Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10 dice, pero el Dios de toda gracia los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento, un proceso. El creyente experimenta la multiforme gracia de Dios en gran variedad de circunstancias, como la salvación, la santificación, el servicio, e incluso aún en nuestros diarios vivir y en los problemas, tribulaciones y problemas que tenemos que atravesar, siempre será en su gracia. ¿Sabes? Nuestra vida depende todo de la gracia de Dios. En primer lugar, nuestra condición antes de conocer a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, no podíamos acercarnos a Dios. ¿Recuerdas cuando hice el ejemplo de que era la gracia, que quería yo alcanzar algo que no podía alcanzar, pero alguien me lo acercó a mí? ¿Sí? O sea, esa ayuda que yo no puedo hacer, esa ayuda es la gracia. Efesios 2:1-2 dice, hace tiempo, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces antes no podíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, somos merecedores de la justicia de Dios que exigía la muerte. Eso era lo que teníamos derecho. No la gracia, sino teníamos derecho ¿a qué? A la justicia, a la ira de Dios por haber pecado, por esa muerte espiritual y una muerte espiritual por la eternidad. Pero mira lo que pasó, Efesios 2:3. En ese tiempo, también nosotros, todos nosotros, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. O sea, vivíamos como nosotros queríamos, sin pensar en Dios, sin pensar en nadie. Dice, como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. ¿Por qué merecedores de la ira de Dios? Romanos 3:23.
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa era nuestra condición antes de conocer a Dios. Vivíamos en pecado, vivíamos haciendo nuestra propia voluntad, no tomábamos en cuenta en Dios, no pensábamos ni siquiera en Dios, sentíamos que no lo necesitábamos, pero Dios en su gracia, Él se acercó a nosotros. Pero Dios mostró su amor y en su gracia Dios nos dio vida en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdas? Dice, nos amó tanto que a pesar, aquí es donde empezamos a ver la gracia de Dios, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Solo por la gracia de Dios. Y para recibir esta gracia, Dios la dio solo por fe. Eso es lo único que tenemos que hacer, por fe. No porque hayamos hecho algo extraordinario para merecerla. Nada de lo que nosotros haríamos nos merecía o nos ganábamos la gracia. No, no es por obras. Precisamente por eso es la gracia, porque no hicimos nada, entre comillas. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Creer. Solamente creer. Así como Abraham creyó, unos dicen, tienes que cumplir la ley de Moisés. No, Abraham fue mucho antes que Moisés, 500 años atrás. Y a Abraham se le contó su fe, creerle a Dios por justicia, y fue declarado justo. Así que por creer, Efesios 2, 8, 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si no, yo alcancé la salvación, yo logré la salvación, yo conquisté la salvación, yo hice todos los méritos posibles para ganarme la salvación. Nadie, ni cumpliendo la ley, nadie, porque nadie podía cumplir la ley. Nadie puede alcanzar la salvación. La salvación solo es por su gracia. Recuerda, aquello que no podía alcanzar, alguien me lo acercó y eso se llama gracia. Aquella salvación que yo no podía alcanzar, el Señor me la acercó por su gracia. Y no solo nos perdonó, sino que además nos dio vida y vida en abundancia en Cristo. Efesios 2, 6, 9. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Entonces tú quizás puedas decir, ok, ya entendí y tengo que creer para alcanzar la gracia. ¿Cómo puedo obtener esa gracia? Existen muchos y entre los creyentes y no creyentes que se hacen esa pregunta, ¿cómo obtener la gracia de Dios? Y la verdad, ¿sabes? No hay forma. No hay forma que tampoco te ganes esa gracia, porque si no, no sería gracia. La gracia es algo que Dios te da porque así lo quiso.
Así lo quiso. No hay ningún esfuerzo humano capaz para ganarnos el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Por esa razón, la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Recuerda este pasaje, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es por las obras que ustedes han hecho, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. Así que recuerda eso. Somos salvos por su gracia. Vivamos en su gracia.